nuestro Padre Celestial, de su Hijo Jesucristo y del maravilloso Espíritu Santo. Amén. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, en el nombre de Jesús. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, en el nombre de Jesús, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Amén. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Amén. Amén. Amén, pastor. Tremendo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Hoy el tema es este. Que Dios nos va a invitar a que usted pueda soportar la tentación. Amén. Nosotros vamos a ser tentados. Todos. Todos. Pero escuchen, nosotros pecamos a veces. Porque la gente a veces cree que Dios nos va a tentar. Entonces es necesario que usted aprenda esta palabra de Dios. Porque blasfemamos con nuestras palabras a Dios. Ahí el Señor nos deja claro. La tentación es una prueba. Porque si usted lo ve, el varón que soporta la tentación, es decir, la tentación va a venir. Pero estamos llamados ¿a qué? A soportarla. Ahora fíjense que el texto dice, resistido la prueba, es decir, la tentación es una prueba. Dios la va a permitir, pero la tentación como tal no viene de Él. Porque igual Satanás no podría obrar en nuestras vidas si no tiene permiso del Señor. Amén. Mira que Él pidió a Pedro para zarandearlo, le pidió permiso al Señor para poder tocar a Pedro y zarandearlo. Y el Señor no le dijo, no lo toque, no. Voy a orar por Pedro para que él se mantenga firme. Para que su fe no Para mengue. que su fe no mengue. Entonces escuchen, el Satanás nos va a venir a tentar. Ahora, ¿por qué nos tienta? Y ¿qué utiliza para tentarnos? Es como sería lo que bueno que usted tenga que usted aprenda esta mañana, o que todos conozcamos esta verdad de Jesús. Diga, pastor. Él nos tienta porque somos seres humanos. Y como seres humanos traemos una raíz pecaminosa de allá de Adán. Por eso Él sabe que en nosotros hay una raíz de pecado, de maldad. Y Él aprovecha eso. Es una legalidad que se le dio al enemigo. Y por eso Él nos tienta. Debemos tener claro que el tentador es el diablo. Satanás. Jamás es Dios. Nunca debemos decir, Dios me está probando a mí. No, es el enemigo. Dios permite, pero Dios está con nosotros. Dios nos va a guardar en cada una de las tentaciones. Lógicamente, cada uno de nosotros debe poner de su parte. Amén. Cada uno de nosotros debe tomar una firme decisión en el Señor para no ser vencido ni de la tentación ni del pecado. Escuchó el texto claramente. La tentación lleva al pecado y el pecado lleva a la muerte. Entonces nosotros tenemos que cortar la tentación. Ahí debemos vencerla, en ese punto. ¿Para qué? Para no llegar al pecado. Porque si llegamos al pecado, puede venir la muerte. Está escrito en la palabra de Dios y se tiene que cumplir. Dios no quisiera, pero si nosotros cometemos el pecado, están las puertas abiertas para que llegue la muerte. De ahí lo necesario y lo cuidadoso de las tentaciones. Amén. Yo me quiero detener aquí un poquito. Dice, cuando alguno es tentado, cuando alguno vamos a ser tentados. Cualquiera. No diga, escucha, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios todo lo sabe. Dios sabía que el hombre iba a pecar con esto. Que cuando nos íbamos a sentir tentados, íbamos a decir que era de parte de Dios. Por eso el Señor nos dice este texto, no digas que es de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Escucha, Dios no puede ser tentado por el mal. Y dice, y Dios no tienta a nadie. Entonces es para que usted y yo recibamos esta palabra. ¿Vamos a ser tentados? Sí. Pero no diga que es de parte de Dios. Amén. Porque Dios a nadie le va a poner el mal para que lo tiente. Jamás.
El hombre que es adúltero, jamás Dios te va a poner que tú te consigas de casualidad de tropezarte con una enamorada tuya. Jamás lo digas, con una amiga de esa que tuviste. No, Dios no lo va a hacer. Al hombre que le gusta el alcohol, que en su época de borrachera y el alcoholismo y que no tenía control de eso, Dios no va a poner al combo de amigos que tú te encuentres para que te ofrezcan la cervecita y el traguito. No, eso no es Dios. No, Dios no te va a tentar con el mal jamás. Por eso es que usted tiene que tener mucho cuidado de esto, porque a veces pecamos. Anda, ¿será que Dios entonces me está? No, Dios no. Escucha, dice aquí. Vamos al 14. Entonces, ¿por qué somos tentados? Escucha. Uno, porque la raíz pecaminosa, como dijo el pastor ahorita. Porque el diablo sabe que venimos de esa raíz pecaminosa, Jehová lo reprenda. Pero hay otra cosa que usted tiene que saber por qué Satanás tiene legalidad para venirnos a tocar. Mire por qué. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Te la voy a cambiar porque de pronto usted me dice, ¿cómo así, pastora? Mire, cuando cada quien de su propio gusto, lo que a la carne le gusta, concupiscencia significa apetito de la carne. Deseo de la carne. Deseo de la carne. Entonces, él sí sabe cuál es tu gusto. Si tu gusto es el adulterio, como él sabe la vida de uno, él sí sabe que si el gusto tuyo fue el adulterio, por ahí, porque es de tu propio gusto, fíjate, es de tu propio. Entonces él va a venir a mirar, él viene, a esta le gusta fumar, tiene una adicción por el cigarrillo, entonces te va a hacer que estés en lugar y tú sientas el aroma ese de nicotina, pastor, para que te venga, porque es tu gusto. No, pastora, es que mi gusto es la ira, que sabe que tú, entonces ¿qué va a hacer? Va a hacer que alrededor tuyo sucedan conflictos, porque él sabe que tú no te controlas. Amén. Que tú eres impulsivo. Te van a llamar para que tú vengas a resolver problemas en la familia, porque tú eres el de carácter fuerte y que tú eres el que soluciona como un foforito las cosas, porque él sabe que ese es tu gusto, Jehová lo reprenda. Me decía una vez, mira, me está trayendo el Espíritu Santo, una oveja hace mucho tiempo me dijo, pastora, yo era impulsiva, yo me compraba las peleas ajenas, porque así somos nosotros, espíritus inmundos. Dice, pastora, y un día voy por una cuadra y me veo el montón de gente, una pelea. Vea, pastora, yo tuve una lucha, yo me quería bajarme de la moto y eran unos amigos que estaban en pelea, pero a mí me gustaba comprar las peleas ajenas. El diablo tentándola, porque esa es su concupiscencia, su deseo, lo que a la carne le gusta. De tu propio gusto, él viene y se aprovecha. Por eso que usted tiene que ser muy apercibido, que no nos podemos dejar engañar del diablo. Vamos a seguir, pastor. Amén. Lo que usted dijo aquí. Entonces, del deseo de la carne, mire lo delicado de darle gusto a la carne, de darle gusto a la concupiscencia, o sea, al apetito de la carne. Porque de ese apetito, de ese deseo de la carne, después que ha concebido, cuando ya usted le da acción, da luz al pecado. Escucha. Y después del pecado, ¿qué viene? La muerte. Por eso es que usted tiene que detenerse. Déjese dándole tanto gusto a la carne. Hay gente que es cristiana y no se detiene dándole gusto a la concupiscencia, pero es el diablo tentándolo y usted dándole gusto al diablo y dándole gusto al diablo. Pero eso te pone a pecar y lo más triste es que esto nos lleva, ¿qué, pastor? A muerte. Por eso es que usted tiene que estar apercibido con esto de la tentación. Amén. Siga, pastor. Ahora, en el plano natural hay muchas cosas que vienen del plano espiritual. Ejemplo, acá tú tienes una hoja de vida, igual en el plano espiritual. Y el diablo viene y revisa tu hoja de vida. Nosotros tenemos una base de datos de toda nuestra información. Él viene y la revisa. Y de ahí es donde él viene y te tienta. Él dice, esta es su debilidad, esta es su debilidad. Por aquí lo puedo tocar, por aquí lo puedo atacar, por aquí lo puedo tentar. Eso lo hace el enemigo. Por eso tú y yo debemos estar despiertos y atentos, pero sobre todo agarrados de la mano de Dios para poder vencer la tentación. Porque Cristo está, van a venir. Van a venir. No hay nada que hacer, van a venir. ¿Qué viene ahora? La decisión.
¿La vas a enfrentar o te vas a dejar vencer? Amén. Estamos llamados ¿a qué? A vencer. Amén. Amén, de la mano Amén. de Cristo. Estamos llamados a soportarla, que es lo que te dice el Señor. Ahora usted me dice, pastor, ¿y cómo soporto la prueba? Pero vamos a aprender. Vamos a aprender porque Dios sí nos da la herramienta. Y si usted no se apropia de las herramientas, fácilmente el enemigo lo va a tocar con esa tentación, con que venga a su vida. Jehová lo reprenda. Amén. En el nombre de Jesús. Vamos a buscar Mateo, pastor. Amén. Porque el Señor Jesucristo, usted sabe que Él vino 100% Dios, pero el Señor Jesucristo también vino 100% hombre, humano, como usted y como yo, así de la carne, Amén. carne. Es la única diferencia, que no había pecado. Pero eso no significaba que no hubiese podido pecar. Esa es la grandeza de la soberanía de Dios como la parte humana. Yo todos los días digo, Señor, qué bello fuiste. Porque pudo pecar. Si era humano, era persona, era carne. Y ahora te lo vamos a demostrar con la palabra. Pero fue hermoso lo que el Señor hizo. Y vino a darnos ejemplo. Así que por eso que usted no diga que no puedo, uy, pastor, es que este gusto que yo tengo, veo por las mujeres es fuerte. No. Tú puedes vencer esa tentación en el nombre de Jesús. Por la sangre de Cristo eres libre. Amén. Vamos a ver, Mateo pastor. 4:1. 4:1. Evangelio de Mateo capítulo 4 versículo 1 nos dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Santo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, aún a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Amén. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Empieza, pastor, dice. Bueno, claramente vemos acá que Jesús también vino, o también fue tentado por el diablo. ¿Pero por qué fue tentado? Porque Jesús vino en forma de hombre, normal, Humano. un cuerpo humano, carne como usted y como yo. Y Jesús vino a darnos ejemplos de cómo se debía vivir el Evangelio de Jesucristo. Amén. Y en la gran demostración fue: te va a tentar el diablo. Mira, a mí me tentó. Fue llevado al desierto por el Espíritu. Dios lo permitió. Y el diablo lo tentó. Así como tienta a cada uno de nosotros. Pero ¿dónde termina el ejemplo? El ejemplo termina en que Jesús soportó la tentación. Es decir, que con este texto Jesús nos dice: el diablo va a venir, te va a tentar, pero no te dejes vencer. ¿Con qué lo venció? Con la palabra, por medio de la palabra. De ahí la necesidad de que todo creyente se llene de la palabra de Dios para poder resistir las tentaciones. Amén. Amén. Primeramente le dijo: escrito está. ¿De qué estaba hablando? De la palabra de Dios. ¿Qué está escrito en esta palabra que Dios nos dio, nos regaló? ¿Qué le dijo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Le digo a Satanás: yo no necesito estar comiendo tanto pan, porque hay un alimento mayor, hay un alimento espiritual y viene de parte de Dios, y es la palabra que salió de Dios. Y luego le dijo al Señor: no tentaré. Jesús lo tenía claro. ¿Por qué lo tenía claro? Porque estaba lleno de la palabra de Dios. Y ese ejemplo es el que nosotros debemos imitar, en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Esto es más profundo de lo que usted se imagina. Mire qué bello aquí. ¿Usted por qué cree que el diablo tentó al Señor Jesús? Tenía hambre. Ahí Amén. dice, pastor, vea, ahí dice. Sintió hambre. Tenía hambre, sintió hambre. Tuvo hambre. Es decir, 40 días de ayuno. Yo creo que usted esté aquí, a veces nosotros duramos medio día y a las 3 ya uno está que, ay no, ya voy a levantar el ayuno a las 3. Unas Escuche, cuantas horas. 40 días y 40 noches. Dígame si esta carne no tenía hambre. Ahora vamos a decir nosotros en el idioma castellano, filo. Tenía hambre. Pero eso no es lo que tú escuchas. Tu debilidad no va a ser en esta área donde la concupiscencia, tu gusto,
Claro que el Señor tenía hambre. Si Él lo dijo, tenía hambre. No ve que tenía 40. Y el diablo, ¿de qué se aprovechó? Del deseo de la carne de él en ese momento. Sabía que tenía hambre. Y cualquiera había dicho, no, mentira, dame algo ahí para comer. De verdad tengo hambre. Así somos nosotros. Pero el Señor, lleno, escucha, es que aquí es cuestión de llenarnos de la palabra del Espíritu Santo. Amén. Para que usted no se deje tentar del diablo. Por eso es que usted tiene que comer palabra. Hay gente evangélica cristiana o gente que dice que tiene a Dios y nunca había leído ni un versículo. ¿Y usted cómo cree que usted va a enfrentar una guerra con el diablo si usted no lee la palabra? Pastor, y es que lo más fuerte aquí es que el diablo le habló con la palabra. El diablo, ¿cómo nos viene a tentar? Porque es que él viene del cielo. El diablo se sabe la palabra. Mire, le digo, ay, pero ven acá, tú no tienes hambre. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Porque él sabía que había un texto bíblico. Y entonces, ¿qué dijo el Señor? Espérate, que no solo de pan vivirá el hombre. Vivirá el hombre. Lo vino a tentar con la palabra. Y así te voy a decir que viene el diablo con los cristianos de hoy. Pastor, permítame decir. Mire, hay cristianos, escuche. Hay cristianos que a veces usted está mal. De pronto usted económicamente no está bien. Usted va a la iglesia, ayuna, se congrega. Pero usted económicamente no está bien. Entonces, ¿qué hace el diablo? Oye, tú no eres un hijo de Dios. Estás llevado. No tienes ni un peso. Oye, la Biblia no dice que el Hijo de Dios no le faltará bienes y riqueza. Estás llevado. Mira, no tienes ni a dónde caerte, pues. No tienes ni carro. Y el diablo hablándole, pero con la palabra, porque no viene. Y entonces el cristiano anda así. Anda, ¿verdad? Yo soy un hijo de Dios y estoy llevado. Pero es oyéndole la voz al diablo que te está tentando. Y hay gente que quiere hacer acciones para demostrarle al diablo y a mucha gente que usted que tiene a Dios está dejándose tentar del diablo, no se deje engañar del diablo. El Señor, ¿usted cree que no hubiera podido convertir esas piedras en pan? ¡Ay, santo! Pero usted no tiene que estar haciendo, Dios no tendría que estar haciéndome milagros para yo demostrarle al diablo que yo soy hijo de Dios, porque hay un texto que dice, escucha, que yo tengo que tener contentamiento cualquiera que sea mi situación. ¡Ay, santo! Alguien de Dios le está hablando. Es decir, cuando el diablo venga a intimidarme, ven acá, tú no eres un hijo de Dios, pero tú estás llevado, tú no tienes plata, tú no tienes donde caerte muerto, y la Biblia dice que vienen y riqueza hay en el hombre que teme a Jehová, y entonces usted le dice, ay diablo, tú no me vas a hacer que yo salga corriendo a montar un negocio que yo no sé si es de Dios, tú no me vas a salir a hacer corriendo, que yo entonces me meta en el negocio este corriendo sin yo saber que Dios me ha llamado a este asunto. Espérate diablo, tú no me vas a venir a engañar, porque la Biblia dice, me escucha, uno le habla al diablo también con la palabra, que yo tengo que tener contentamiento cualquiera que sea mi situación. Es decir, déjese de medir a Dios que está en su vida porque usted tenga casa, carro y beca. Y no se deje engañar del diablo. El diablo nos va a venir a tentar. ¿Y qué va a utilizar? La palabra. Pero usted no tiene que demostrarle al diablo que usted tiene que hacer tal cosa para demostrar que usted es un hijo de Dios. El Señor no lo hizo. Y ese es el ejemplo que también nos viene a mostrar, pastor, el Señor. Porque Él no se lo hubiera dicho. Esa piedra no lo hubiera convertido en pan, sino en un manjar. Pero él no tenía que hacer nada para demostrarle al diablo que él era hijo de Dios. Usted tiene que tener identidad de que usted de verdad, pese a las circunstancias, pese a los problemas, pese a las necesidades, usted de verdad es un hijo de Dios. Y esto lo traigo, ¿sabe por qué? Porque hay mucho pueblo cristiano que se dejan tentar del diablo. Jehová lo reprenda. Amén. Así que no se deje engañar. El tentador se llama Satanás, el diablo. Y él a veces viene a utilizar la palabra para engañarnos. Pero usted, si es espiritual, tiene que aprender palabra y devolverle al diablo con la preciosa palabra. Porque el diablo es vencido con la palabra de Dios. Y el ejemplo, ¿quién nos lo dio? El amado Jesús. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Y el ejemplo de Jesús fue aún más contundente. Porque tú puedes ver y escuchar el pasaje donde dice que Él vence o resiste la tentación hablando con la palabra. Sí, pero ¿qué estaba haciendo Jesús? ¿Qué venía de hacer? ¿Qué actividad estaba haciendo? Un ayuno. Usted y yo estamos llamados a ayunar. Ayunar nos limpia, nos liberta. Ayunar nos une más ¿a quién? A Dios. ¿Para qué? Para poder resistir la tentación.
es necesario ayunar. Ya no saque más excusas. Está ocupado, tiene que trabajar, tiene que atender la casa. No, hay que ayunar. Fíjense que el texto lo dice claramente, 40 días de ayuno estaba Jesús y aún así fue tentado. Tremendo, tremendo. Tenemos que ayunar en el nombre de Cristo Santo, Jesús. santo. Amén. Estaba lleno del Espíritu Santo. Mire, estaba lleno del Espíritu Santo. Y el diablo no se detuvo. Así que lo invitamos, iglesia, lo invitamos a que usted se tome de las herramientas de Dios. Hay que ayunar, porque eso nos fortalece el hombre espiritual. Amén. El Señor Jesús estaba lleno del poder de Dios. Por eso no se dejó intimidar, no se dejó tambalear del diablo Es que fácilmente. su cuerpo humano sintió hambre, su parte carnal tuvo hambre, pero la espiritual estaba llenísima. Santo, Estaba bien santo, alimentada. Santo. Y por eso pudo vencer La gloria a al Dios. tentador Gloria en a el nombre Dios, de gloria a Jesús. Dios. Este pastor Lucas 22:40. Lucas 22:40. Lucas 22:40. Y vaya anotando las herramientas que Dios está entregando para que usted no se deje tentar fácilmente, porque el Señor nos está llamando a soportar la tentación, pero también el Señor nos da las herramientas en el nombre de Jesús. Amén. Así dice Lucas 22:40. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. 46. El 46 dice: y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Aquí vemos claramente que el enemigo nos puede atacar, nos puede tentar de manera fuerte y nos puede hasta hacer daño cuando estamos como dormidos o cuando dejamos de orar. Eso se llama perseverancia. Permanecer en oración, estar despierto, perseverancia. Amén. Y ahí el enemigo no nos va a poder tocar. Ahí le cerramos la puerta al Amén. enemigo. Amén. Ahí podemos vencer la tentación y al tentador. Amén. Mientras más ores, va a estar más despierto. Amén. Y eso va a llegar a estar como espiritualmente bien para resistir toda acechanza del diablo. Amén. Amén. Amén, pastor, amén. Así es, gloria a Dios. Gloria a Dios, sigamos, porque ahí usted va anotando. Primera Mira, de tengo que Corintios. ayunar, tengo que orar, no tengo que andar dormido. El Señor los estaba regañando porque estaban dormidos. Así anda mucho pueblo cristiano. Dormidos, no quieren orar, no quieren pagar ese precio de levantarse en la 1, a las 2, en la mañana, en el día. Y si usted no ora, el tentador entra fácil a su vida. Jehová lo reprenda en el nombre de Jesús. Primera de Corintios 10:13. Primera de Corintios 10:13. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Qué lindo es el Señor. Dígale a Dios: Qué lindo. gracias por tu misericordia. Gracias, Señor. Dígale a Dios: gracias por tu lealtad y fidelidad. Gracias, Jesús. Tremendo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Él es bello. Empieza diciendo que es humano. La De nosotros. tentación es humano, es de nosotros. Amén. Y el enemigo lo Él lo que aprovecha. hace es aprovecharse. Nada Ay, más. santo. Pero eso está en nosotros. La concupiscencia, La el apetito carne. de nuestra carne. ¿Qué es lo que desea la carne? La carne desea estar cómodo, viendo televisión, no trabajar, que todo se lo traigan a la casa, tener una vida fácil, tener una vida de vanidad. Eso es lo que quiere la carne. La carne por nada quiere estar esforzada. La carne quiere hacer todo lo que le agrade. El espíritu quiere hacer todo lo que le agrade a Dios. Ahí la gran diferencia. Y el enemigo aprovecha ese deseo humano que tenemos. Por eso el Señor es fiel, nos ayuda, porque Él sabe que es de nuestra raíz humana. Él sabe que viene la tentación. Él sabe que nuestra carne siempre va a querer, siempre piensa en el pecado. Pero Dios es santo, Dios es fiel y Dios nos ayuda. Amén. Porque Dios nos quiere santo. Amén. Amén. Pero Él vino para ayudarnos y por eso Él nos sostiene en esos momentos. Él nos ayuda. Cada vez que tú te encomiendas a Dios, no importa la tentación,
Dios te va a ayudar. Amén. El problema es cuando no nos encomendamos a Dios. Cuando la gente se atreve a decir que pase lo que sea, ahí vienen las dificultades. Amén. Pero si tú le dices a Dios, Señor, sí, yo tengo este problema, si me viene la tentación, guárdame, tenlo por seguro que Dios te va a guardar. Porque Amén. Él es fiel y justo para guardarnos. Y Él no deja que la tentación venga de una manera tan fuerte que Él sabe que vamos a caer, que nos va a vencer. Dios no nos permite llegar a ese punto. Amén. Él llega antes. Amén. Porque Él es oportuno. Santo. Dios no llega ni tarde ni Santo, antes. santo. Él llega en el momento indicado para salvarnos, para guardarnos, para que nosotros nos mantengamos santos. Amén. 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 Él Amén. es bueno, Él es misericordioso. Llegó la tentación, Él nos da la salida. ¿Cuál fue la salida que le dio a José? Huir. Le dio una capacidad de atletismo, salió corriendo. Amén, eso es la otra, pastor, eso era que iba. Dios ahí dice clarito que las tentaciones, y Él sabe hasta dónde usted y yo la podemos soportar, ¿verdad? Pero también nosotros tenemos que demostrarle a Dios que no queremos darle gusto a esa concupiscencia en ese momento. Y el ejemplo más claro es con José, cuando la esposa de Potifar lo vino a seducir. Escuche, ¿usted cree, por qué cree que José salió corriendo? Iglesia, porque esa era una mujer hermosa, era una mujer bella, era una mujer muy bella, era una de las egipcias. Y resulta que Potifar lo estaba seduciendo. Imagínense que la ropa de ella le quedó a él en la mano. O sea, fue una cosa que la mujer estaba con todos los juguetes. Y entonces usted puede entender, el hombre, si usted no reacciona, ¿qué hace el diablo? Lo va a hacer pecar. Entonces, ¿qué es lo bonito de cuando viene la tentación? Es que usted pueda reaccionar, Señor, yo no quiero pecar. Amén. Porque el problema de la concupiscencia es que cuando usted le da y le acciona, se convierte en pecado y de ahí viene la muerte. Por eso que usted tiene que hacer como José. José no se quedó. José sabía que si él se quedaba, pecaba. Salió corriendo, dice la palabra que salió huyendo de ese cuarto, de esa cámara que era la alcoba. Así te va a tocar hacia ti, varón, mujer, que te gustan los hombres casados. A todos. Si Dios te va a poner la carnada, el diablo te va a poner la carnada, pero usted tiene que salir corriendo. Usted no le puede dar, usted le da gusto a su concupiscencia cuando usted se pone a hablar con la persona, a recibirle llamadas telefónicas, lo va a reprender el diablo. Yo no sé, pero Dios está hablando a alguien allá. Usted va a tener que tomar decisiones radicales, porque si no, el diablo va a ver que usted todo el tiempo le está dando gustico a la carne, a su concupiscencia, y lo va a venir a tentar, lo reprenda. Va a tocar tomar decisiones radicales como hizo José. José no se la dio de muy varón y de muy macho. No, no voy a quedar aquí, yo soporto a esta mujer. No. Él sabía que podía pecar. Salió corriendo. Y así te va a tocar a ti. Te va a tocar salir corriendo cuando venga la tentación. Pero ¿sabes por qué? Para obedecer a Dios. Amén. Para agradar a Dios. En el nombre de Jesús. Escucha, debemos ser sabios y prudentes para resistir la tentación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, pastor. Ahora vamos para Hebreos, pastor. Que él te lo digo, Él es oportuno. Él es oportuno. Jesucristo es oportuno. Por eso fue que él tuvo que ser tentado como hombre. Porque Él es oportuno. Él sabe que como humano, el Satanás lo va a venir a tocar. Pero ahora tenemos una gran diferencia. Tenemos a Jesucristo que lo venció todo. A ese hombre de pecado, a ese hombre que lo venció Jesucristo. Por eso con Él ahora todo es posible. Amén. Hebreos 4:14. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Gloria a Dios por nuestro amado Jesús. Amén. Que en su condición de hombre, de humano, lo soportó todo. Él tenía la opción de pecar, pero ni siquiera pensó en eso. Amén. Gloria a Dios por la santidad de nuestro amado Jesús, santo, la cual hoy nos hace santos santos y nos da camino a salvación. En Amén. El nombre de Jesús. 16. Él nos soporta. El 16 me dice.
Lea el 16, pastor. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno Amén. socorro. Amén. Oportuno Ay, socorro. amén. Él es oportuno para Amén. nosotros. Amén. 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 Para socorrernos. ¿De qué? Amén. De la tentación, del pecado, de las aflicciones y de todo lo que el enemigo quiere hacer Amén. en contra Gloria a Dios. nuestra. Amén. Oportuno es el Señor. Oportuno es el Señor. Fíjese usted que el Señor lo dice. Él se puede compadecer de nosotros. En ese momento cuando Satanás viene a tentarnos por nuestro gusto, Él se puede compadecer de ti. Porque Él fue tentado en todo. Escucha, en todo fue tentado, siendo humano. Pero no pecó. Y lo pudo haber hecho. Amén. Él lo pudo haber hecho. Si era humano, Él tenía hambre ese día. Pero no le dio gusto al diablo. Así que Dios te está llamando a ti a que no le des gusto al diablo. No le des gusto primero a tu carne. Porque el problema es que Satanás se aprovecha de la parte humana de nosotros. Entonces lo primero que tenemos que aprender es no darle gusto a mi carne. A tu carne no le puedes dar gusto. Hora de que usted tome decisiones radicales para su vida. Y saber que en ese momento de tentación Jesucristo viene. En ese momento es oportuno a darte auxilio en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hebreos 2.18. Hebreos 2.18 completa diciendo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Es de Amén. sabio y prudente en esos momentos llamar y clamar a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él vendrá a socorrernos porque Él vivió en carne propia la tentación, Amén. pero Él venció. Amén. Y si tú lo llamas a Él, es porque vas a vencer, porque Él es Amén. vencedor. Amén. Amén, 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 amén. Gloria a Jesucristo. Lo venció todo, como humano, como persona. La gran diferencia es que él no había pecado, pero eso no le quería decir que él no podía pecar. Lo pudo haber hecho como cualquier humano, como cualquier persona. Pero Dios le dio la fuerza. Él fue obediente. La obediencia del Señor Jesucristo fue lo que le trajo bendición a toda esta humanidad. Por eso tú lo tienes a Él. Hoy la gran diferencia es fuerza. Él nos ayuda en nuestras debilidades porque tenemos a Jesucristo. Él dice que Él intercede, gime por nosotros, por nuestras debilidades. Por eso tú cuando venga la tentación, di, clámalo al Señor, dame la fuerza. Si me toca borrar, si te va a tocar borrar personas del celular, allá le está hablando Dios a alguien. Amén. Te va a tocar salir de amistades que no te convienen, te dice Dios. Amén. Ay, santo. Y que más tarde te pueden tentar. Santo, santo, en el nombre de Jesús. Tenga mucho cuidado. No le dé más gusto a la carne. Es cuestión de que usted también tome decisiones radicales. Amén. Por Cristo y para Cristo. Vamos a cerrar con este. Gloria a Dios, pastor. Vamos a cerrar con este último texto, Romanos 8.6. Totalmente contundente. Romanos 8.6. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Qué es ocuparse? Ocuparse es atender, estar dispuesto, estar pendiente. Y aquí la palabra de Dios nos dice que si tú andas pendiente de lo que desea tu carne, es muerte. Es muerte, terrible. Trae consecuencias Oh, terribles santo, a nuestra vida. Santo, santo, santo. El santo, ocuparse de la carne es muerte. No te santo, ocupes. Santo. No te santo. ocupes de la concupiscencia de tu carne, del apetito de tu carne. No lo obedezcas. No estés Amén. pendiente de eso. Amén. No complazcas eso. No seas complaciente con el apetito de la tu carne. ¿Qué es lo que debemos hacer? Santo. Ocuparnos, estar pendientes Oh, santo. y darle deleite ¿a qué? Al Oh, Espíritu. santo, A lo que santo. viene del Espíritu de Dios. ¿Para quién? Para nuestro espíritu. Amén. Amén. Eso amén. que nos va a regalar vida y paz. Mira la gran diferencia. Gloria a Dios. Cuando vives ocupado de la carne no tienes paz. Pero cuando vives ocupado del Espíritu, Aleluya. tienes una vida de paz. Aleluya. Mira la gran diferencia. Aleluya. Y lógicamente el fin del uno es muerte y el fin del otro es vida. Cada uno decide qué quieres, qué camino vas a tomar. Dios lo dijo claramente, hay dos. Solamente hay dos caminos, el bien y el mal. Escoge tú. Amén. El Señor lo dejó libre, cada quien puede decidir. Amén.
pero cada quien asume las consecuencias de su decisión. Amén. Si Gloria a tomas Dios. el camino malo, Gloria a muerte, Dios. lo asumes. Gloria a Dios. Si Gloria a tomas por decisión el camino bueno, y la consecuencia es vida, tú asumes esa consecuencia de bendición. Amén. Amén. Ocúpate, te invito a que te ocupes del Espíritu. Aleluya. Te va a traer vida Aleluya. y paz en el nombre Aleluya. de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Allá escriba gloria a Dios y reciba esta poderosa palabra en el nombre de Jesucristo. Vamos, es hora de que usted empiece ya no a andar en la carne. Vamos, suelta la ira, suelta el enojo, suelta la amargura, suelta la envidia, suelta el adulterio, suelta la fornicación, suelta El chisme, todo eso es gusto la de la pelea, carne. la contienda, Todo la eso. mentira. Ahora, el Señor me decía ahorita, me estaba diciendo, por ejemplo, les traía el ejemplo de las personas que se irritan con mucha facilidad. Entonces la gente cree que el problema son los demás. No, pastora, pero es que yo estoy tranquilo y entonces vea, se me levanta y me hacen coger rabia, porque uno es así, pastor, me hace, no, Le echa la culpa a los no te demás. acomodes, es que el problema no son los demás, el problema eres tú, que Dios está formándote, el área de esa carne te la está formando a ti, y como Dios nos forma, va a permitir, el diablo va a aprovechar que los demás vengan y van a hacer, entonces tú eres el que tienes que reaccionar como, no en la carne, tú eres el que está llamado a reaccionar en el Espíritu. Amén. Entonces el problema no son los demás, el problema es lo que Dios está formando también en cada persona. Así que es hora de que en esta área también usted empiece a dejarse moldear por el Espíritu Santo y déjese de verdad permitir que Satanás lo tiente y usted dándole gusto a su carne y al diablo a la vez. Que va a reprenda al diablo. Así que bueno, tome decisiones, así Dios dice, tome decisiones radicales, empiece a soltar amistades que no te convienen, empiece a borrar gente que en el celular no le conviene, empieza a tomar decisiones radicales para tu vida en Cristo, en el nombre de Jesús. ¿Qué clase de cristiano quieres ser? Amén, ¿El que vence la tentación o el que se deja vencer? amén. Habrá lugares que tendrás que dejar de visitar. Así es, pastor. Habrá gente que te va a criticar, tendrás que soportar. Amén. Habrá gente que se va a burlar. Eso hace parte de la prueba y de la tentación. Amén. Y del proceso de Dios Amén. para que te convierta en lo que Dios quiere hacer de ti en el nombre de Amén. Jesús. Gloria a Dios. Deja que el Gloria. enemigo haga lo que quiera. Tú concéntrate y cree Oh, en lo que Dios está haciendo, Santo. porque Dios está contigo. gloria a Dios Dios. te llamó y te escogió Santo. para bendecirte. Él no te va a dejar Santo. solo. Santo. Él va a estar contigo. Gloria a Él Dios. te va a ayudar, Él te sostiene. Aleluya. Él va a llegar en el momento oportuno a Aleluya. socorrerte. Cristo te ama, no se te olvide. Santo. Cristo Santo. te ama. No es casualidad que tú estés escuchando estas prédicas online. No. Es porque Dios tiene un plan contigo. Amén. Tú no te conectas porque tú quieres, ni porque te agrada, ni porque somos nosotros. No. Tú estás conectado es porque Dios te ha conectado. Amén. Tú estás conectado al maravilloso Espíritu Santo de Amén. Dios. Gloria Y a prepárate Dios. a lo que Dios va a hacer contigo. Amén. No importa que haya tanta pandemia y tanta muerte. No importa. Amén. Dios va a hacer Amén. cosas grandes. Amén. Dios va a hacer cosas grandes contigo En el nombre de Jesús. Créelo.